La sección de recomendaciones de finanzas personales es una de mis favoritas porque realmente todos aprendemos algo nuevo cuando conversamos sobre el mejor destino para nuestros ahorros y nuestras inversiones. Y lo hacemos ahora en Agenda Económica, en el contacto con el gerente general de Renta 4 Corredora de Bolsa. Lo vemos en pantalla a Arturo Frey. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buena semana. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Arturo, la pregunta es muy simple. Si tú tuvieras que recomendarle a un amigo o un familiar, a cualquier persona, en estos momentos, ¿cuál es la mejor recomendación para invertir alguno de los ahorros que quizás lo pueda tener en algún fondo ahora, pero quiero nuevamente reevaluarlo? En simple, ¿cómo partirías tú una recomendación? Una recomendación siempre se debe empezar por el perfil de riesgo, Ok. es decir, conservador, moderado o tolerante, y ese perfil de riesgo tiene que ver mucho con el horizonte de inversión. Dicho eso, es que uno puede empezar a hacer recomendaciones. Si es que empezamos por un perfil más conservador o más moderado, que la mayoría de las personas tienen ese perfil, lo más adecuado sería empezar por fondos relacionados con depósitos a plazo y también relacionados a UF, es decir, a inflación. ¿Por qué? Porque hemos visto que consistentemente los datos de inflación sorprenden al mercado, se ha sido muy positivo y la inflación sigue subiendo, entonces pensamos que fondos de depósito a plazo relacionados a UF pueden ser una buena alternativa. ¿Arturo? Para el próximo año. Sí. Sí, precisamente mi primer tema para desarrollar era los depósitos a plazo, porque han estado muy bien el último año, año y medio, obviamente en línea con el alza de la tasa de interés del Banco Central. Todas las estimaciones indican que la tasa de interés se va a mantener ahí en 11,25 hasta abril. Uno puede deducir entonces que mantener los depósitos a plazo hasta abril es un buen primer paso para sacar buena rentabilidad de forma segura. Sí, yo creo que puede ser un buen paso porque en realidad el corto plazo es muy importante en este momento y ahí hay certeza en este caso. Los depósitos a plazo tienen dos puntos que son bastante atractivos. Lo primero es que se pueden relacionar con la UF y lo segundo es que nos va dando certeza de cuál va a ser la rentabilidad. Y en estos momentos de alta incertidumbre, bajo crecimiento económico y alta inflación, como tú bien dices, los depósitos a plazo para un perfil moderado o conservador pueden ser la mejor alternativa. Claro, porque de acá a abril son 4 meses, uno puede quizás tomar un depósito a plazo a 120 días, 90 días, e irlo evaluando, y es muy importante porque es un contrato, se estipula la rentabilidad, no va a variar ni por fluctuaciones del mercado, esa es la idea, y también como contrapartida no se puede sacar la plata antes. Exactamente, o sea, son algunas de las reglas que tiene este producto, pero hay que decirlo, se ha puesto mucho más atractivo de lo que era hace 1 o 2 años, entonces en este sentido, no porque sea simple no se va a recomendar. En este momento nosotros pensamos que es una excelente alternativa para los que quieran realmente ver su dinero asegurado prácticamente con una tasa, como tú bien dices, con un contrato previamente establecido. Lo importante no es tanto cuándo va a llegar la tasa, o sea, hasta dónde va a llegar la inflación y hasta dónde va a llegar la tasa de interés, sino cuánto tiempo va a permanecer ahí. Y mientras eso no sea más claro, lo mejor es, como tú bien dices, esa alternativa. Entonces, hasta abril, porque en abril empezaría a bajar. Sí. Ya, muy bueno, bien. Eso, sí, a ver, vamos a verlo. Sí. Ahora, también para explicarle a las personas, porque en el mercado también se ha hablado de hace un par de meses, cuando ya se vislumbró que el Banco Central podía empezar a bajar la tasa en el corto plazo, la opción de invertir en renta fija. Pero la renta fija sube su rentabilidad cuando la tasa de interés empieza a bajar. Entonces, si nos puede explicar ese proceso y también cuándo es bueno entrar en ese tipo de instrumento y cuáles son los instrumentos. Bueno, es cierto que los bonos son muy atractivos cuando la tasa de interés comienza a bajar, porque cuando baja la tasa de interés sube el precio de los bonos. El punto es que no sabemos a ciencia cierta cuándo va a bajar la tasa de interés, porque está muy relacionada con la inflación. Se ha dicho que los bancos centrales son data dependientes en este momento. Entonces, si la inflación empieza a bajar persistentemente, es que va a caer la tasa de interés y los bonos van a ser una mejor alternativa. Pero si eso no sucede
y sigue sorprendiendo al alza la inflación, es que debemos quedarnos en la alternativa que comentaba antes Nicolás, o sea, en los depósitos a plazo. Los bonos se van a convertir en una mejor alternativa solamente si el escenario económico, esto llámese crecimiento, inflación y tasa de interés, que es este trinomio que tenemos que estar muy atentos, comienza a mejorar el segundo trimestre o a fines del primer trimestre del próximo año. Pero eso es algo que hay que ir a ver, que hay que ir viendo mes a mes. Para entenderlo bien, entonces, ¿tú no recomiendas entrar ahora en renta fija si vemos que los depósitos a plazo, al menos hasta abril, van a ser muy atractivos? Para los perfiles más conservadores pensamos que lo mejor son los depósitos a plazo. Ahora, dentro de una cartera diversificada es bueno tener diferentes productos. Entonces, algo de depósito a plazo y también algo de bono es interesante. Pero si tú me dices, bueno, lo uno o lo otro, pensamos que de aquí a abril es mejor depósito a plazo y probablemente una parte de esos depósitos a plazo también relacionado a la UEF. Tengo una pregunta que me hizo Santiago Schuller a través del Twitter. Y me imagino que es una persona que quiere que no haya más fluctuación en su ahorro, porque la pregunta es, ¿cuál es la mejor alternativa de ahora, en estos momentos, para personas de la tercera edad que obviamente quieren subir su rentabilidad, pero al mínimo riesgo? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes. La gente de tercera edad, con perfiles con horizontes de inversión más cortos, debiera ir a productos más asegurados en cuanto a su rentabilidad. En este caso, los depósitos a plazo para ellos siguen siendo la mejor alternativa, pero tampoco queremos decir que los depósitos a plazo son una gran alternativa al punto de vista que el interés nominal es muy bueno, pero el interés real es más malo. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno muy inflacionario y es muy difícil ganar poder adquisitivo en un entorno así. Exactamente. Hablemos de la renta variable. Y primero, Arturo, quiero que me explique un fenómeno que está dando ahora. En los últimos 12 meses, prácticamente vamos a decir en 2022, pero exactamente en los últimos 12 meses estaba viendo desde el 16 de diciembre del año pasado, el IPSA de Santiago ha rentado 26%. Uno dirá, ¿pero cómo? Si otro índice que es de lo más importante del mundo, el S&P, en la bolsa de Nueva York, en el mismo periodo de tiempo ha caído 15%. ¿Qué explica este resultado tan distinto? Bueno, por un lado, habíamos visto que la bolsa chilena no venía bien hace unos años y ahora hemos visto el caso Sokimich, en cuanto que ha sido muy importante para la bolsa chilena y eso le ha hecho subir mucho. Pero la enseñanza que nos deja esto, que más allá de cómo esté la economía hoy, es que las bolsas están descontando flujos futuros, es decir, cómo ven ciertos aspectos de la economía. Y en este caso se veía por un lado Estados Unidos, que venía en máximo histórico, una burbuja que a todas luces se veía, y por otro lado Chile, con algunas oportunidades muy precisas, las cuales se podían aprovechar en la medida que se hacían buenos estudios de las empresas. Y esas son las alternativas que todavía siguen habiendo, principalmente en Chile. Entonces, lo que pasó con el IPSA hasta ahora, resultados puntuales. SQM, ¿hay alguna otra acción que haya empujado también el indicador y que es más por esos factores puntuales que por un desarrollo general? Porque obviamente la economía no está en estos momentos, sus índices relacionados con lo que está pasando con la bolsa, están en números totalmente distintos. Sí, o sea, hay que tener cuidado cuando uno observa los índices, pensar que ahí se representa perfectamente la economía del país. Por ejemplo, el caso español, que el 40% del índice español son los bancos, entonces uno no va directamente a la economía como un todo. En el caso de Chile pasa un poco lo mismo y es cierto que algunos casos, en el caso del 2022, Sokimich, han hecho que la bolsa chilena crezca más de lo que es un todo. Pero de todas formas nosotros pensamos que el sector bancario, algunas empresas del sector exportador también pueden tener algún nivel más de desarrollo económico en los próximos meses. ¿Qué opinas tú respecto a si alguien igual quiere invertir en renta variable local, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la bolsa? Porque pueden seguir estos mismos acciones particulares tirando para arriba el indicador, y alguien que quiere invertir en un ETF o en algún vehículo que replique la bolsa de Santiago puede tener una buena ganancia, si es que se repiten los números, por supuesto. O bien, como ha caído tanto fuera, se podría esperar un efecto rebote. Eso yo no tengo mis dudas, porque la Fed de Estados Unidos ha dado señales distintas respecto a hasta cuándo va a subir la tasa de interés. Entonces, ahí el escenario me parece algo más difuso respecto a lo que pasa afuera. Sí, primero que nada, en Estados Unidos vemos que el nivel de los 4.000 puntos está muy difícil y vemos que la Fed está muy comprometida con desinflar la burbuja. Es decir, pensamos que el mercado afuera le queda una corrección importante. A la baja, en Chile, a la baja. Sí,
que siga bajando. A la baja, exactamente. Ya. Sí, como tú decías. Pero en el caso de Chile sí vemos algunas oportunidades muy puntuales donde se puede aprovechar el valor empresarial que hay en algunas empresas que no están bien estudiadas, pero lo más importante son los supuestos que tenemos para el próximo año. Si vamos al peor de los mundos, que es esta inflación con crecimiento bajo y inflación alta, la renta variable no va a ser una buena alternativa y recomendamos la renta fija y principalmente estos depósitos a plazo, estos fondos de depósito a plazo o bien los bonos. Pero si vamos a un escenario que es menos malo, que es con una inflación moderada y un crecimiento no tan malo, es donde podemos ver que bajan las tasas de interés y ahí es donde la renta variable se va a poner muy interesante y donde vamos a recomendar comprar Chile y algunos sectores tecnológicos, sobre todo en Estados Unidos. Ustedes hace algún tiempo definieron una estrategia de cartera seleccionada o cartera recomendada. En estos momentos, ¿cuál es la cartera recomendada que están ofreciendo a sus clientes? Mira, nosotros estamos ofreciendo Sokimich, CAP, Vapores y algunos bancos, tanto los principales bancos en Chile, porque están con unos ROE muy interesantes. Esa es nuestra cartera seleccionada, que este año ha estado muy en línea con el índice, lo cual es un motivo de orgullo, porque cuando los índices suben es muy difícil seguirles la pista. ¿Y cuál es la visión que tienen para el próximo año? Porque mencionamos los escenarios. Tú mencionaste posible esta inflación, el otro escenario más positivo, que haya una caída o una recesión menor, pero con inflación a la baja. Lo que ustedes están viendo en el mercado financiero, ¿cuál es lo más posible o lo más probable que suceda? Lo más probable es que entremos en una recesión técnica en muchas economías del mundo, incluyendo algunas desarrolladas. Y eso es porque estamos luego de 2 años, 2020, 21 y 22, en realidad casi 3 años, de una burbuja que se ha llevado al sector financiero, al sector real, y eso tarde o temprano tenía que devolverse. Los bancos centrales han estado comprometidos con esto. No olvidemos que los últimos años de crisis siempre han estado apoyando, y este año 2022 no lo hicieron, y es por eso que esperamos que el próximo año se viva una recesión, tanto en lo real como en los mercados financieros, y es por eso que en esta economía en K de ganadores exponenciales y perdedores exponenciales va a ser más importante que nunca la selectividad, porque podemos ver incluso en la misma industria, los mismos sectores o incluso en los mismos países como algunas empresas suben mucho y otras caen. Así lo vimos en el IPSA y también lo vamos a ver en Estados Unidos. Es por eso que ahora la recomendación más importante es la evaluación muy bien de las empresas, la diversificación, pero sobre todo la selectividad en una economía en K. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica haciendo las recomendaciones para algo muy importante que son las finanzas personales de cada uno de nosotros. Que tengas una excelente semana. Igualmente, muchas gracias, Nicolás, como siempre.